Los colonos rieron cuando la novia china llegó al altar hasta que el ranchero gigante dijo: «Es mejor que todos ustedes». El viento traía risas como cristales rotos esa mañana, cortando el aire quebradizo que rodeaba la pequeña iglesia de madera. La nieve caía perezosamente del pálido cielo de Wyoming, espolvoreando los hombros de los colonos con abrigos toscos y gorros de lana que se reunían afuera, ansiosos por el espectáculo. La campana del predicador sonó una vez, hueca y fría, y todas las miradas se volvieron hacia la carreta que avanzaba lentamente por el camino helado. Dentro estaba sentada la novia que nadie quería. Has tenía las manos apretadas sobre el regazo, con los dedos pequeños y agrietados por el viaje. Había atravesado montañas y praderas por la promesa de un hombre al que no conocía. Su cabello negro recogido bajo un velo azul descolorido que perteneció a otra novia, olvidada hacía tiempo. Los caballos resoplaron al detenerse frente a la iglesia, con vapor saliendo de sus narices. El cochero no le ofreció la mano. Escupió en la nieve y murmuró: «Fin del camino, señorita». Bajó lentamente, hundiendo las botas en la costra blanca. Cada sonido, el crujido del cuero, el viento distante entre los pinos, parecía resonar con más fuerza de la que debía. Los colonos susurraban. Algunos sonreían con lástima, otros con burla. «Es ella, la china», dijo una mujer. Pobre Jordan Maxwell, demasiado solo para encontrar una esposa adecuada. En lo alto de los escalones estaba Jordan. Era alto, de hombros anchos bajo su largo abrigo oscuro, con el sombrero bajo sobre un rostro curtido por el sol y la pérdida. Sus ojos grises no se apartaron de ella. Por un instante, el silencio se apoderó de ellos, denso como la nieve recién caída. Entonces se extendió una mano áspera y firme. Ja dudó, sin saber si era una invitación o una orden, pero la aceptó de todos modos. Su toque era insensible, pero cuidadoso, como el de un hombre que teme romper algo frágil. Dentro de la iglesia, el aire olía a aceite de pino y aliento frío. Las velas temblaban en sus candelabros, proyectando luz sobre los bancos de madera. Jordan permaneció inmóvil mientras el predicador hablaba, con la mandíbula apretada, sin elevar la voz para acompañar los votos. Has Inglis titubeó. Hizo una reverencia en lugar de responder. Su acento convirtió las palabras sagradas en una frágil melodía. Un niño rió disimuladamente desde atrás. Martha Price, la viuda del tendero, se tapó la boca para ocultar una sonrisa burlona. «¿Entiende siquiera lo que dice?», susurró alguien. Las palabras del predicador se desvanecieron bajo el murmullo. La vergüenza recorrió la habitación como el viento sobre la hierba. Jaolin no entendía el idioma, pero entendía la risa. Tenía el mismo tono en todo el mundo. Su mirada se posó en el suelo de madera y, por un instante, el mundo se sintió más pequeño que su aliento. Jordan miró a su alrededor, su silencio como una cuchilla. Luego dio un paso adelante, se quitó el viejo abrigo de lana de los hombros y se lo puso suavemente sobre los de ella. La risa cesó. Afuera, después de la ceremonia, se levantó el viento. El cielo se había vuelto del color del peltre, la nieve se arremolinaba en ráfagas nerviosas. La carreta que la trajo había desaparecido. Jordan la condujo escaleras abajo, sus botas crujiendo sobre la tierra helada. No dijeron nada, aunque el aire entre ellos estaba cargado de una comprensión tácita. Ella se aferró al abrigo con más fuerza. Su aroma a pino y humo era extraño pero a la vez agradable. Cuando llegaron a su caballo, él la ayudó a montar. Sus movimientos eran rígidos, torpes, como los de un hombre que hubiera olvidado la dulzura, pero intentara recuperarla. Mientras cabalgaban hacia la lejana cresta, el sonido de las risas del pueblo se desvaneció tras ellos, engullido por la nieve. Jaolin volvió a mirar los rostros pegados a las ventanas escarchadas y bajó la mirada.
No lloró. El paisaje se abría de par en par, interminables llanuras de blanco y sombra. El mundo parecía demasiado grande para el dolor de una mujer, pero lo llevaba en silencio. Jordan llevaba sombrero, hablando poco. Solo habló una vez, en voz baja, casi perdida en el viento. No saben más. Ella lo miró, sin saber si las palabras eran para ella o para él. Su expresión permaneció indescifrable. Un halcón cruzó el cielo, su grito agudo y solitario. Pasaron las horas. La cresta se alzaba ante ellos, con oscuros pinos apiñándose como centinelas contra la luz mortecina. Cuando apareció la cabaña, una pequeña silueta de humo y madera, Ja sintió que algo se agitaba en su pecho. No era exactamente esperanza, sino el vago recuerdo de ella. Jordan desmontó primero, ató el caballo y abrió la puerta. El olor a leña y café rancio persistía en el interior. Una sola linterna ardía sobre la mesa, proyectando un suave dorado sobre las paredes de troncos. No era gran cosa. Una cama en un rincón, estantes con platos de hojalata, una alfombra tejida con colores descoloridos, pero era cálida. Ella se quedó en el umbral, vacilante. Él notó sus patas. «Es mi hogar», dijo en voz baja, aunque la palabra sonaba insegura, como si estuviera probando su significado. Entró. Sus botas dejaron pequeñas huellas en el suelo de madera. Durante un rato se movieron uno alrededor del otro en silencio. Ella colocando su bulto cerca de la chimenea. Él se quitó los guantes y colgó el abrigo. Desde afuera llegó el susurro del viento, suave como un aliento contra el cristal. Cuando encendió otra lámpara, vio las fotografías en la pared. Una mujer mayor y un niño pequeño ya no estaban. Sus rostros se desvanecían tras el polvo. Comprendió entonces que el dolor vivía allí mucho antes de su llegada. Más tarde, le ofreció un plato de estofado. Hizo una ligera reverencia antes de aceptarlo. La cuchara tembló en su mano, pero el calor se extendió por su pecho. La observó comer con una especie de culpa silenciosa. Tras un largo momento, dijo, «No tienes que temerles ni a ellos ni a mí». Ella levantó la vista. La luz del fuego iluminó un lado de su rostro, suavizando la dureza. «Conozco el miedo», dijo con un acento delicado y cuidadoso. «Pero también conozco los ojos bondadosos». Algo en él cambió. No respondió, solo asintió una vez y miró las llamas. La nieve afuera se espesó, golpeando la ventana con pequeños y persistentes susurros. Cuando la última luz se atenuó, Ja se sentó cerca de la chimenea, envolviéndose en una manta. Jordan se dirigió a la puerta, deteniéndose antes de salir a revisar a los animales. Dudó como si las palabras se le quedaran en la lengua, pero no pudieran formarse. Finalmente, dijo, «Oirás cosas en el pueblo. Mejor ignóralas. No ven la verdad con claridad en los demás». Ella se giró hacia él. La luz de la lámpara se reflejó en sus ojos oscuros. «La verdad es silenciosa», murmuró. «No escuchan el silencio». Él dejó de observarla. Por primera vez, ella sostuvo su mirada sin bajar la suya. Ya no había miedo, solo una fuerza serena que él no esperaba. El momento se alargó. Dos vidas solitarias cruzándose en el silencio de una tormenta. Afuera, la risa resonó débilmente desde el pueblo lejano, llevada por el viento sobre la nieve. Jordan miró hacia el sonido, luego volvió a mirarla. Algo se endureció en su expresión, no ira, sino determinación. El comienzo del desafío. Cerró la puerta para protegerse del frío. La cerradura hizo clic suavemente, definitivo como una promesa. Y en el silencio que siguió, solo el fuego habló, susurrando la primera y frágil promesa de pertenencia. La mañana llegó lentamente más allá de la cima, con ese frío que convertía el aliento en columnas de humo y hacía que cualquier sonido pareciera lejano. La cabaña permanecía sumida en el silencio,
con el techo cubierto de polvo blanco y las ventanas temblando levemente por el viento. Dentro, el fuego había ardido lentamente durante la noche, dejando solo brasas que latían como un corazón cansado. Shaolin se levantó antes del amanecer, como siempre en otras vidas, moviéndose descalza por el suelo de madera para alimentar la llama. La habitación estaba en penumbra, bañada por una luz ámbar cuando prendió la primera chispa. Se arrodilló, con las manos flotando sobre el calor creciente. A su alrededor, todo le parecía extraño. Las pesadas botas de Jordan junto a la puerta, un rifle colgando de un clavo, un abrigo de lana secándose cerca de la chimenea. Sin embargo, algo en la quietud la tranquilizaba. Este silencio no era una burla. Simplemente esperaba. Jordan apareció de la otra habitación, de hombros anchos y ojos soñolientos, con el pelo despeinado. Asintió con un mudo saludo, vertió agua en una palangana de hojalata y se lavó la cara. Sus movimientos eran pausados, silenciosos, como si temiera perturbarla. Lo observó de reojo, notando su contención, como incluso su respiración parecía mesurada. Habló por fin, con la voz ronca por el sueño. Bajaré al arroyo más tarde. La rodilla del caballo se quebró al resquebrajarse por la nieve. Aquí estarás bien. Ella asintió, recogiéndose un mechón de pelo suelto tras la oreja. Sí, limpio. Hizo una pausa al oír su voz y luego sonrió levemente. Limpias más de lo que este lugar necesita. Cuando se fue, ella trabajó con movimientos lentos y rítmicos. Fregó la mesa hasta que se notó, quitó el polvo de los estantes, remendó una cortina rota con puntadas finas y precisas. Cada acto tenía un significado. Una prueba silenciosa de que podía crear belleza incluso en una tierra que no la había pedido. Al mediodía, la pequeña cabaña olía a jabón, humo de leña y salvia silvestre que había encontrado colgada junto a la puerta. Jordan regresó con escarcha en la barba y un caballo cansado detrás de él. Entró, sacándose la nieve de las botas a pisotones, y se detuvo en seco. «Has estado ocupada», dijo en voz baja. Ella se giró, sosteniendo una escoba como si fuera un bastón, sin saber si había hecho algo mal. «Demasiado». Él negó con la cabeza. «No. Se siente diferente. Se siente viva de nuevo». Algo cálido brilló entre ellos. Luego, una comprensión sin palabras. Ella le ofreció un tazón de estofado recalentado al fuego. Él lo tomó, se sentó a la mesa y comieron en silencio un rato. El único sonido era el crepitar de las llamas. Después, ella sacó un pequeño libro desgastado de su bulto. Tenía las páginas arrugadas, el texto en inglés apenas podía leerlo. Trazó las letras lentamente, sus labios moviéndose en silenciosa repetición. Jordan la observó, dejando la cuchara. «¿Lees inglés?» Ella dudó. «Lo intenté». Las palabras son resbaladizas. Se levantó y se acercó, apoyándose en la mesa. «¿Te importa si ayudo?» Ella parpadeó, insegura. «Ayudar». Señaló la primera línea. «Aquí, benditos sean los mansos». ¿Sabes lo que significa? Ella negó con la cabeza. Pensó un momento, con la mirada fija en la página. Significa que a veces quienes se ríen terminan siendo los más fuertes. Frunció el ceño, no por confusión, sino por el temblor de algo enterrado hacía tiempo. Nadie había dicho nunca que su silencio fuera fuerza. En su tierra natal, el silencio significaba obediencia. Aquí significaba desprecio, pero quizás, solo quizás, también podría significar dignidad. La tarde cayó azul y pesada. Jordan trabajaba afuera partiendo leña mientras Ja colgaba la ropa en el tendedero que se extendía entre dos postes de pino. El viento le mordió los dedos, pero aguantó hasta que abrochó la última camisa. Cuando miró hacia las colinas, vio faroles parpadear en el valle lejano, el pueblo donde aún vivía la risa. Sintió una opresión en el pecho. Más tarde, mientras servía el té, preguntó en voz baja, «¿Se ríen siempre?»
Se detuvo a mitad de camino, el hacha brillando a la luz del fuego. Se ríen de cualquier cosa diferente. Tú también eres diferente, dijo ella. Él la miró sobresaltado. ¿Cómo es eso? Eres callada. No te gustan. Dejaste el hacha. Quizás por eso me casé contigo. Las palabras flotaban entre ellos, sin saber si eran bondad o confesión. Ella no respondió, pero su corazón se tambaleaba al ritmo de la confesión. Al anochecer, la tormenta afuera se arreciaba. El viento arañaba las ventanas, la nieve silbaba contra el cristal. Jordan revisó el pestillo y luego echó otro leño al fuego. Jaolin se sentó cerca, cosiendo un desgarrón en su guante. No tienes que hacer eso, murmuró. Ella no levantó la vista. Lo sé. Quiero. Algo en él se suavizó. La observó un buen rato. La delicada precisión de sus dedos, el resplandor del fuego tiñendo su rostro de oro. Se preguntó cómo alguien podía superar la crueldad y aún así hacer que la dulzura pareciera fuerza. Antes de dormir, ella susurró una oración en su idioma, un hilo de sonido demasiado suave para descifrarlo. Él no preguntó qué significaba. Algunas cosas era mejor dejarlas como música. Los días se convirtieron en semanas. La nieve se espesó, atrapándolos dentro. Trabajaban codo con codo, remendando cercas, cuidando animales, remendando el tejado cuando el viento lo arrancaba. Poco a poco, la incomodidad entre ellos se disipó como la escarcha de un cristal. Ella empezó a tararear mientras trabajaba. Él empezó a sonreír con más frecuencia. Aún así, el mundo exterior aguardaba más allá de la cima. Una tarde, Jordan ensilló su caballo. Tengo que ir al pueblo, dijo. Se están acabando las provisiones. Jaolin se quedó paralizada al oír la palabra pueblo. Bajó la mirada. ¿Vas sola? No puedo tenerte escondida para siempre, respondió con dulzura. Ahora eres mi esposa. La palabra esposa le aterrizó en el pecho como una bomba y una carga a la vez. Juntó las manos con incertidumbre. Me odian. No importan, dijo. A mí no. Pero vio la vacilación en sus ojos, el recuerdo de la risa que aún persistía. Y supo que algunas heridas cicatrizan más despacio que el orgullo. Dejó el abrigo de la mañana ondeando al viento, dejándola sola con el silencio. Pasó el día atendiendo las tareas del hogar, mirando al horizonte cada pocos minutos. Cuando por fin la puerta se abrió al anochecer, con la nieve cayendo tras él, su rostro estaba más oscuro que la tormenta. Dejó el saco sobre la mesa sin decir palabra. El moretón que se formaba en sus pómulos lo decía todo. Ella jadeó y dio un paso al frente. ¿Quién? No preguntes, dijo él, quitándose los guantes con manos temblorosas. Creen que debería avergonzarme. Se le hizo un nudo en la garganta. Lentamente, extendió la mano y tocó el moretón. Las yemas de sus dedos iluminaron su aliento. Él no se inmutó. Por primera vez, dejó que alguien lo atendiera. No te avergüenzas, dijo con firmeza. Eres un buen hombre. La miró entonces, con el fuego reflejándose en sus ojos grises. No deberías tener que decir eso. Digo la verdad. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. El viento aullaba fuera de la cabaña, temblando bajo su fuerza. Dentro, el mundo se redujo a luz de fuego y latidos. Finalmente, Jordan exhaló. La próxima vez iremos juntos al pueblo, dijo en voz baja. Ella abrió los ojos de par en par, con un destello de miedo y algo más. Esperanza juntos. Juntos. El viento amainó un poco, como si escuchara. Afuera, la colina permanecía en silencio, con sus pinos cargados de nieve. Dentro, el calor se mantenía firme, y dos vidas, antaño desconocidas, se acercaban un poco más en el largo silencio del invierno. Y en esa quietud, invisible para nadie, el amor comenzó su lento y paciente deshielo. La primavera intentó despertar al valle,
pero el deshielo llegó tarde ese año. La colina aún conservaba su corona de nieve, y el río bajo la cabaña corría caudaloso y ruidoso, llevándose lo que el invierno había deshecho. En el pueblo, las calles de barro humeaban bajo la primera luz del sol vacilante. La gente había empezado a salir de su larga hibernación, lista de nuevo para cotillear, para juzgar, para recordarse mutuamente quién pertenecía y quién no. Jordan Maxwell llegó con Jolín una mañana gris. Su carro traqueteaba frente a la tienda. El solo sonido atraía rostros hacia las ventanas, dejando un rastro de susurros como polvo a su paso. Ja se sentó erguida a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo y el chal abrigado. Habían pasado semanas desde la última vez que vio el pueblo. El recuerdo de la risa aún le ardía débilmente en el pecho. Pero se lo había prometido. No volvería a bajar la mirada. Hoy no. Martha Price estaba de pie junto al porche de la tienda, con los brazos cruzados y la boca lista. Vaya, pero sí es la novia Maxwell, dijo lo suficientemente alto para que la oyeran los presentes. He oído que le has estado enseñando nuestras costumbres, Jordan, o intentándolo. La risa revoloteó entre la pequeña multitud como cuervos asustados desde una valla. Jordan no respondió. Ayudó a Ja a bajar del carro, sujetándola con la mano. Ella le dio las gracias en voz baja. Su voz transmitía la tenue melodía de otro mundo. Eso solo atrajo más miradas. El chico del carnicero rió disimuladamente. Luke Price, alto e inquieto, se apoyaba en un poste masticando una pajita. Habla así todo el tiempo, murmuró. Suena a hechizo. La mano de Jordan se tensó sobre la lluvia. Basta. Luke sonrió con suficiencia. Solo decía. La gente debería saber qué clase de lenguas viven entre nosotros ahora. Las palabras flotaban pesadas en el aire, amargas y malvadas. Jolín no las entendía todas, pero veía el tono en sus rostros. La vergüenza le subió por la garganta, caliente y punzante. Bajó la mirada al suelo fangoso. La mandíbula de Jordan se endureció. ¿Alguna vez aprendes modales, muchacho? Luke escupió al polvo. No sabía que eras el maestro de escuela para salvajes. El sonido de la bofetada llegó antes de que nadie se diera cuenta de que Jordan se había movido. Luke se tambaleó hacia atrás, con la mejilla roja como la llama. La multitud jadeó. Martha dio un paso adelante, con la voz aguda. Te arrepentirás de eso, Maxwell. No vale la pena el problema que te está causando. Jordan se giró hacia Ja. Su voz. Incluso trae la flor y el azúcar. Engancharé el caballo. Ella asintió, aunque le temblaban las manos. Dentro de la tienda, todos los ojos la siguieron. Cogió rápidamente lo que necesitaba, dejando monedas en el mostrador con dedos temblorosos. Tras ella, comenzaron los susurros, medias palabras, risas como agujas. No entendía, pero sentía cada sonido atravesándole la espalda. Cuando salieron del pueblo, nadie habló. El camino a casa serpenteaba entre la hierba alta que empezaba a reverdecer. Los nudillos de Jordan estaban blancos por la lluvia. Yumbi te trajo, dijo finalmente en voz baja. Ella lo miró con ojos dulces. Luchas por mí. Luché porque olvidaron su decencia. Él dijo, no te lo merecías. Decencia, repitió ella, saboreando la palabra con cuidado. Eso significa amabilidad. Algo así. Sonrió levemente, aunque le temblaba la voz. Entonces aún la tienes. Se giró hacia ella, a punto de hablar, pero el sonido de un trueno lejano lo detuvo. El cielo estaba despejado. Entonces se dio cuenta de que no era un trueno. Era el golpeteo de cascos. Para cuando se giró, Luke Price ya estaba cerca de la cresta, cabalgando a toda velocidad. No levantó la vista. El caballo levantó barro y agua fría al pasar. Algo pequeño y blanco revoloteó de la mano de Luke, aterrizando cerca de la rueda de la carreta, un trozo de tela rasgado. Jolín lo reconoció al instante. Razab. Cuando llegaron a la cabaña,
Se movió en silencio, doblando la ropa y atendiendo el fuego como si nada hubiera pasado. Jordan la observó desde la puerta, con la culpa en la garganta. No tienes que quedarte, dijo al fin. Ella levantó la vista, sobresaltada. Quédate. Podrías ir al este. Hay una familia cerca de Sheridan. Buena gente, gente de la iglesia. Podría pagarte lo que te corresponde. Sus manos se congelaron sobre el lavabo. ¿Quieres que me vaya? Negó con la cabeza rápidamente. No, pero no puedo prometerte que sea más fácil aquí. Volvió a su trabajo, con la voz tranquila. No me lo prometes. Quédate. Esa noche, la luna colgaba delgada sobre la cresta, una astilla de hueso pálido. Jaolin estaba sentada despierta junto a la chimenea cosiendo a la luz parpadeante del fuego. La madre de Jordan, Clara, había escrito desde el pueblo una breve carta enviada por un escrito. En ella, advertía de los rumores sobre la escalada de ánimos. Creen que te hechizó, decía la carta. No dejes que el orgullo te ciegue. Dobló la carta, la vergüenza se asentó como ceniza. Pero al mirar a Jaolin, inclinada sobre su costura, con expresión serena, no sintió ningún hechizo, solo gracia. Se levantó en silencio y salió. La noche estaba quieta, el aire cargado de pino. Cerca del pozo, una figura tenue se movió, un destello de tela blanca. Entonces, una sombra se desprendió de la oscuridad. Luke Price, gritó Jordan. Pero antes de que llegara, la mano de Luke atrapó el brazo de Haas. Ella intentó apartar el chal, que se rasgaba de nuevo bajo su agarre. Di algo, fantasma, siseó Luke. ¿Qué trucos tienes para él? No entendió cada palabra, pero el odio era evidente. Intentó liberarse. Él la empujó en el corazón y ella cayó, golpeándose la palma contra las piedras. El agudo crujido del dolor resonó en la noche. Jordan estuvo sobre él en un instante, arrastrándolo, el puño chocando con la mandíbula, años de silencio rompiéndose. Si la vuelves a tocar, te enterraré yo mismo, gruñó. La sangre de murciélago de Luke medio riendo. Te arruinará, Maxwell. Márcalo. Jordan lo arrastró hacia su caballo, arrojándolo al barro. Fuera. Cuando el golpeteo de los cascos finalmente se desvaneció entre los árboles, se dio la vuelta. Ja estaba sentada cerca del pozo, con una mano acunada contra su pecho, la sangre oscura contra su piel. El chal roto colgaba de su hombro como un ala herida. Se arrodilló a su lado, respirando agitadamente. Déjame ver. Ella se resistió al principio, luego cedió. El corte era profundo. Él lo limpió con suavidad, sus dedos ásperos temblando mientras le vendaba la mano con una tira arrancada de su propia camisa. Ella hizo una mueca, pero no lloró. Lo siento, susurró. Traigo vergüenza. Él negó con la cabeza con fiereza. No, tú traes luz. Sus ojos se alzaron hacia los de él, oscuros, interminables, brillantes de cansancio. La luz lastima los ojos de la gente, dijo. No ven con claridad. Él apartó la mirada con un nudo en la garganta. Entonces les enseñaré a mirar de nuevo. Se sentaron así durante un largo rato, el fuego de la cabaña parpadeando tras ellos, tiñendo sus rostros de ámbar y sombra. La noche olía a pino y a lluvia que comenzaba a lo lejos. Más tarde, cuando ella dormía, él permanecía despierto junto a la chimenea. El chal yacía doblado sobre la mesa, el desgarro remendado por su anterior labor. Trazó su borde, dándose cuenta de que sus pequeñas y cuidadosas puntadas habían mantenido unida esta casa más que cualquier martillo o cuerda que hubiera usado. Afuera, el viento se volvió más cálido, trayendo susurros a través de los árboles. No podía distinguir si provenían del pueblo de abajo o de la propia colina, pero traían una advertencia. Mientras el amanecer se arrastraba por el cielo, tiñendo la nieve de una suave luz rosa, Jordan supo que algo había cambiado sin posibilidad de reparación. La crueldad del pueblo había traspasado los límites, y antes de que terminara la primavera,
Alguien tendría que pagar por ello. La ventisca llegó temprano, azotando la cima como una bestia blanca, devorando el horizonte. La nieve caía en capas tan densas que las paredes de la cabaña se hundían bajo el peso del viento. El fuego crepitaba, tenaz y pequeño, mientras Jordan empujaba el pestillo contra la corriente de aire que silbaba a través del marco de la puerta. Shaolin estaba de pie cerca de la ventana, con la mano herida envuelta en un paño, siguiendo con la mirada la borrosa silueta de los árboles que se inclinaban afuera. «Es dura», murmuró con un acento suave pero seguro. «Una tormenta como esta no tiene piedad». Jordan la miró, sorprendido por su calma. «¿Has visto cosas peores en las montañas?» «Sí», dijo. «Cuando la nieve cubre el techo, debes cantar fuerte para que los demás sepan que sigues vivo». Sonrió levemente. «Entonces espero que cantes más fuerte que ese viento». Ella no le devolvió la sonrisa, solo removió la olla que colgaba sobre el fuego. «Mejor escuchar», dijo. «Las tormentas hablan con quien está callado». Afuera, el mundo se volvió blanco. El camino al pueblo había desaparecido, sepultado bajo la nieve. Había salido antes a buscar leña, casi extraviándose. Ahora estaban encerrados. Dos almas a la deriva en el vasto silencio del invierno. Pasaron las horas. La tormenta no amainó. El fuego volvió a apagarse, y Jordan se levantó a buscar más leña. Al abrir la puerta, una ráfaga la abrió de par en par. La nieve salpicaba la habitación. Pero junto con el frío llegó algo más. Un grito débil y desesperado. ¡Ayuda! Jordan se quedó paralizado. El viento aulló de nuevo, pero el sonido era inconfundible. La voz de un niño. Shaolin corrió a su lado, agarrándose al marco de la puerta. «Hay alguien fuera». Él asintió, ya agarrando su abrigo. «Quédate aquí». Pero ella lo agarró del brazo. «No, necesitas que la nieve baje mucho, te hundes». Dudó un instante. Luego le entregó el viejo chal de su madre. «No te alejes». La tormenta les mordió el rostro en cuanto salieron. El mundo era una mancha de nieve blanca que cortaba como fragmentos de cristal. Jordan iba al frente, abriendo camino con su corpulenta figura, su mano enguantada agarrando la de ella tras él. Siguieron el sonido, débil, luego más cercano, hasta que encontraron una pequeña figura acurrucada junto a un tronco caído. Un niño de no más de 6 años, con el rostro pálido y el cuerpo temblando bajo una chaqueta rota. «Se perdió», murmuró antes de poner los ojos en blanco. Jordan lo levantó con facilidad, envolviéndolo en su abrigo. «Tenemos que irnos ya». El viento los azotaba a cada paso, pero Jolín se mantuvo cerca, agarrando el cinturón de Jordan con una mano, respirando entrecortadamente. La nieve se tragó sus huellas más rápido de lo que las formaban. La luz de la cabaña, tenue como una estrella, se cerraba entre la niebla. Cuando entraron a trompicones, la puerta se cerró de golpe tras ellos con un sonido de salvación. Jordan colocó al niño cerca del fuego. Shaolin le quitó la ropa mojada, frotándose las manos y los pies con un paño. Se congeló, susurró. Pero quizá aún no se haya ido. Jordan se agachó junto a ella, encendiendo otro leño. Las llamas brillaron doradas contra su rostro. Su cabello se había soltado, con mechones adheridos a sus mejillas húmedas. Se inclinó hacia el niño, susurrando algo en su propia lengua, tal vez una oración o una canción de cuna. Los minutos se convirtieron en una hora. Lentamente, el niño se movió, tosiendo débilmente. Shaolin exhaló. Un sonido entre una risa y un sollozo. «Vive». Los hombros de Jordan se relajaron. «Lo salvaste». «No», dijo en voz baja. «Nosotros». Los labios del niño se movieron. «Mamá». La mirada de Jordan se oscureció. Dijo que perdió la pata. Ella levantó la vista con los ojos abiertos. «Vamos a buscarlo». «La tormenta no ha parado», dijo. «Moriremos ahí fuera». Su voz se suavizó, pero no vaciló. «Entonces me voy».
La miró fijamente, aturdido por la tranquila certeza en su tono. Ni siquiera sabes dónde mirar. Se levantó, envolviéndose los hombros con una segunda manta. La tormenta habló con quien está callado. Repitió. Escucho. La agarró de la muñeca, firme pero no brusco. No vas sola. La puerta se abrió de nuevo al aullido del viento. La nieve les arañaba la cara, pero siguieron adelante, buscando en la cresta. Jordan llevaba una linterna, cuya luz apenas llegaba a 3 metros de distancia. Llamaron, sus voces arrebatadas por la tormenta. Después de media hora, lo vio. La tenue silueta de un hombre medio enterrado en la nieve. Jordan cayó de rodillas, quitándose el hielo de la cara. Sin aliento, pero vivo. Lo tengo, dijo, levantando al hombre. Juntos, lo arrastraron de vuelta a través de la nieve acumulada. Para cuando llegaron a la cabaña, Hjalin temblaba de agotamiento. Jordan acostó al hombre junto al niño, ambos envueltos en mantas cerca del fuego. El padre abrió los ojos de par en par. Gracias, señor, dijo con voz áspera. Entonces la vio. Eres la mujer china. Ella se quedó paralizada, sin saber si la gratitud o el desprecio seguirían. Pero en cambio, el hombre susurró, con la voz quebrada, «Salvaste a mi hijo». Jordan la miró a los ojos por encima de la luz del fuego. Por primera vez desde que se conocieron, se permitió una sonrisa. Pequeña, insegura, pero real. La tormenta comenzó a amainar. El viento se suavizó hasta convertirse en un susurro. El amanecer llegó pálido y tembloroso. La pareja rescatada durmió profundamente. Jordan se apoyó en la pared, con el cansancio tirando de sus ojos. Hjalin sirvió agua en una taza de hojalata y se la entregó. «Bebe», dijo ella. «Agítalo». Él la tomó, rozando la suya con su mano. Una chispa, simple y humana, se transmitió entre ellos. La miró, el rubor de sus mejillas, la serena dignidad que ninguna tormenta podía sepultar. «No te asustas fácilmente», dijo. Ella se encogió de hombros, sonriendo levemente. El miedo desperdicia aliento. Rió suavemente, un sonido raro y extraño en él. «Lo recordaré». El niño se removió en sueños, murmurando. Jale ajustó la manta, su toque suave. «Me recuerda a mi hermano», dijo en voz baja. «Antes del hambre, el hambre en mi pueblo», dijo. «Un mal año. La gente vende lo que puede. Algunos venden tierras. Otros venden a sus hijas». Sintió sus palabras como una cuchilla clavada en su interior. «No te lo merecías. Nadie lo merece», dijo ella. «Pero algunos aún viven. Eso es suficiente». Quiso decir más, pedir disculpas en nombre de un mundo que nunca había sido amable. Pero sus ojos lo detuvieron. No había amargura allí, solo resiliencia. Al mediodía, la tormenta había amainado. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, deslumbrando contra la nieve. El hombre rescatado despertó, se incorporó lentamente y tomó la mano de Jas. «Tú y tu marido nos salvaron», dijo. «Cuando el camino se despeje, el pueblo sabrá lo que hicieron». Jordan se puso rígido. «No tienes que hacerlo». «Yo lo haré», interrumpió el hombre. «Sabrán qué clase de mujer es». Tras marcharse, el silencio volvió a instalarse. Hjalin estaba junto a la puerta, mirando las huellas que descendían por la colina. «Volverán a hablar», dijo. «Pero quizá ahora hablen de otra manera». Jordan se acercó por detrás, apoyando suavemente una mano enguantada sobre su hombro. «Que hablen. La verdad sobrevivirá al ruido». Se giró ligeramente, con expresión indescifrable. «¿Lo crees?» Dudó un momento y asintió. «Ahora sí». Afuera, el cielo resplandecía dorado. Adentro, el fuego ardía con firmeza, el calor profundo y vivo. Por primera vez, la cabaña se sintió como algo más que un refugio.
Se sintió como un lugar de pertenencia. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los pinos, llamaron a la puerta. Jordan abrió la puerta y encontró al sheriff Amos Grady de pie, con el sombrero en la mano. «Buenas noches, Maxwell», dijo. Su tono era pesado. El pueblo se conmocionó. «Dicen que te peleaste con el hijo de Price la semana pasada y casi lo matas». Jordan apretó la mandíbula. Le puso las manos encima a mi esposa. El sheriff asintió lentamente. «No vino a discutir eso. Pero Martha Price se ha propagado a peores. Dice que tu mujer lanzó un hechizo. Dice que ella trajo esta tormenta». Jordan apretó el puño a su costado. «¿Crees eso? Creo que la gente de este pueblo es tonta», dijo el sheriff en voz baja. «Pero los tontos con armas siguen siendo peligrosos. Manténla cerca». Cuando la puerta se cerró de nuevo, la luz parecía más tenue. Jaolin estaba junto a la chimenea, con el rostro sereno pero pálido. «Vienen». «Tal vez», admitió. Ella asintió una vez, luego tomó la lámpara, subiendo la mecha. «Entonces esperamos con luz», dijo. «La oscuridad la teme». La observó moverse por la habitación, pequeña, grácil, imperturbable, y comprendió algo profundo. El fuego bajo toda la nieve nunca había estado en el hogar. Era ella. Afuera, la cresta brillaba blanca bajo la luna. Dentro, la llama saltaba más alto, viva, desafiante. Y por primera vez, Jordan sintió el silencioso zumbido del destino. Algo se avecinaba, y esta vez no lo afrontaría solo. El deshielo llegó de repente esa primavera, como si la tierra misma estuviera cansada de la crueldad. La nieve derretida corría por las colinas y los arroyos plateados, y los prados que habían dormido durante meses ahora respiraban verde. El viento traía un aroma a lilas y tierra húmeda, ablandando incluso los corazones más duros, excepto los del pueblo. Los chismes, a diferencia de la nieve, no se derretían. Solo cambiaban de forma. Cuando Jordan Maxwell se subió al carro para el primer servicio religioso desde la tormenta, el valle se sentía demasiado tranquilo. El mundo era nuevo, pero el pasado aún se agazapaba bajo cada susurro. Ja salió vestida con un vestido de percal limpio que Clara Maxwell le había cosido antes de que se le nublara la vista. Llevaba el pelo negro trenzado con pulcritud por la espalda, y las palmas de las manos aún presentaban tenues cicatrices de la noche junto al pozo. «No tienes que ir», dijo Jordan en voz baja, apretando la correa del arnés. «Voy yo», respondió ella. «Si me escondo, ellos ganan». Su calma le dolía. Había visto a hombres derrumbarse ante menosprecios, pero ella llevaba su vergüenza como una luz. Visible, pero nunca pesada. Le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. «Luego nos vamos juntos». La campana de la iglesia resonó en el valle. Cuando llegaron, los rostros se volvieron. La conversación se aquietó como hojas en un aire sin viento. Martha Price estaba en los escalones con su hijo, Luke, con la mandíbula aún torcida por aquella pelea invernal. Su mirada se agudizó al ver a Ja. «Se atreve a mostrar la cara», murmuró. Jaolin bajó lentamente de la carreta. El sol de la mañana iluminó el dobladillo de su vestido, convirtiendo la tela en un suave fuego. El niño que había rescatado meses atrás, el pequeño Tommy Grady, corrió entre la multitud y le agarró la mano. «Me salvaste», dijo. «Mamá dice, eres un ángel». Las palabras resonaron entre la multitud como una cerilla encendida en la hierba seca. Marta abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El sheriff que estaba cerca se aclaró la garganta. «Los chicos dicen la verdad». La esposa de Maxwell lo cargó casi 1 kilómetro en medio de esa tormenta. Jordan tomó a Ja del brazo con suavidad. «Entremos». Pero Marta bloqueó la puerta, con la barbilla en alto. «Esta iglesia no es para brujas». La mano del sheriff se deslizó hacia su cinturón. «Hazte a un lado, Marta». No lo hizo. «Si la traes aquí, traes una maldición con ella».
Mis vacas murieron después de esa tormenta. Mi techo casi se derrumba. Dime que es coincidencia. Un murmullo recorrió la sala. Los hombros de Jordan se tensaron. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre ellos. Algunas enojadas, otras inseguras, otras avergonzadas. Los dedos de Shaolin se apretaron sobre su manga. Entonces ella hizo algo inesperado. Dio un paso adelante. Su voz era suave, pero se oía. Dices maldición, dijo. Pero la maldición no salva a un niño ni a una tormenta. La maldición no da abrigo a un extraño. La maldición no reza por quienes tiran piedras. Su acento envolvía cada palabra como música. La sala contuvo la respiración. Incluso el viento exterior pareció detenerse. El pecho de Jordan ardía de orgullo. Se volvió hacia la gente del pueblo, con voz firme pero feroz. Todos se rieron cuando llegó. Se burlaron de ella por inclinarse, por ser extranjera, por estar callada. Pero ella es mejor que todos ustedes aquí presentes. Trabaja más duro, reza más y perdona más rápido que todos nosotros. Nadie se movió. El predicador, el viejo reverendo Hall, se secó los ojos detrás del púlpito. El buen libro dice, ama a tu prójimo, murmuró. Tal vez hemos olvidado cómo. La cara de Marta se sonrojó. ¿Crees que pertenece entre nosotros? Jordan tomó la mano de Ja, levantándola para que todos la vieran. Ella pertenece donde sea que Grace siga viva. Y si no pueden verlo, entonces tal vez sean ustedes los malditos. Algunas cabezas inclinadas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sermón. Entonces la voz de Clara Maxwell vino desde el último banco, frágil, temblorosa, pero fuerte como el recuerdo. Déjala en paz, dijo. El Señor envía ángeles en formas extrañas. He vivido lo suficiente para saber la diferencia entre la vergüenza y la bondad. La congregación se movió. La vergüenza los recorrió, visible como la luz del sol que ahora se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia. Marta retrocedió, con la boca apretada. Jordan condujo a Ja por el pasillo hasta el primer banco, su mano firme alrededor de la de ella. El servicio comenzó. Los himnos se elevaron, temblorosos pero sinceros. Ja no sabía la letra, pero tarareó suavemente, su voz mezclándose con el viento que se colaba por la puerta abierta. Jordan la observó y algo en su interior, algo que llevaba mucho tiempo dormido, volvió a florecer. Cuando terminó, la gente del pueblo se reunió afuera en silencio. Sin risas, sin burlas. Algunos incluso asintieron al pasar. La madre del pequeño Tommy Grady le puso una pequeña hogaza de pan en las manos. Por su amabilidad, dijo con los ojos brillantes. Jordan cargó la carreta. El aire olía a tierra derretida y a perdón. Shaolin se quedó de pie al borde del cementerio, observando el río brillar abajo. Cambió, dijo en voz baja. La gente, quizá, respondió Jordan. Quizá solo necesitaban ver cómo era la verdad. Se giró hacia él. La verdad parece pequeña al principio. Luego crece. Él sonrió con amor. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de algo más profundo que la gratitud. No era pasión, al menos no de la fuerte, sino la calidez serena y duradera que se arraiga después de demasiados inviernos. Cabalgaron a casa bajo un cielo limpio. Los pájaros volaban en círculos, sus cantos agudos y brillantes. En la cima, Jordan detuvo la carreta para mirar atrás, al pueblo. Desde esa distancia, los tejados y los campos brillaban dorados bajo el sol poniente. Nunca pensé que vería el día en que dejaran de susurrar, dijo. Jolín sonrió levemente. Todavía susurran, pero quizás ahora susurran cosas buenas. La miró con la serena fuerza que había convertido la burla en reverencia y volvió a tomarle la mano. Creo que soy el tonto más afortunado de Wyoming. Ella rió suavemente, un sonido que derritió la poca nieve que quedaba en las colinas. La suerte es solo la bondad de Dios con un rostro tímido. Al oscurecer,
Llegaron a la cabaña. El fuego esperaba dentro, vivo como siempre. Jordan la ayudó a bajar y se quedó junto a la puerta, con el resplandor de la chimenea rozándole el rostro. ¿Sigues pensando que la verdad es silenciosa?, preguntó. Ella asintió. Sí, pero ahora habla. Dentro, la calidez los envolvió como una promesa. Clara estaba sentada en su silla junto al fuego, sonriendo al entrar. Pasó la gente, dijo en voz baja. Dejó comida y leña. Parece que recordaron sus corazones. Jordan rodeó los hombros de Ja con un brazo. Recordaban porque ella se los recordaba. Ja lo miró con ojos brillantes. No, susurró. Porque hablaste fuerte cuando yo no podía. Sonrió. Ambos hablamos. Afuera, el río corría claro y caudaloso de nuevo, llevando los últimos fragmentos de hielo hacia las llanuras. El viento se movía entre los pinos con un sonido como de aplauso silencioso. Y allí, en aquella pequeña cabaña al otro lado de la cresta, dos almas que una vez fueron extrañas finalmente se alzaron como iguales, unidas no por las circunstancias, sino por la elección. El fuego ardía con más fuerza, tiñendo de oro sus rostros. Y en algún lugar del silencio que siguió, una vieja verdad se agitó, una que el tiempo mismo parecía susurrar. La gracia no grita. Permanece. Perdura. Y cuando al mundo no le queda nada que decir, brilla.